Bueno, vamos a dar comienzo a este noveno encuentro, sobre todo, y disculpen apurando los trámites, pero hoy tenemos un disertante con muchísima experiencia que, bueno, tiene un compromiso y a las 10 en punto se tiene que retirar. Así que voy a ser muy breve con la introducción y disculpen mientras voy admitiendo gente. Como todos ustedes saben, estamos en este ciclo de economía circular aplicada al sistema público de gestión de residuos y hoy vamos a hablar de disposición final de residuos sólidos urbanos. Estamos organizando esto desde SEMPRE, junto con el COINSE, que es el Consorcio Intermunicipal del Valle de Uco, la Secretaría de Ambiente de La Rioja y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, acompañados por Conexión Reciclado, La Ciudad Posible y la Universidad Nacional de La Rioja. Así que agradezco a todos ellos este apoyo todo este tiempo. Disculpen las pequeñas demoras en admitir gente. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos el placer de que comparta su experiencia con nosotros Marcelo Rosso, que es ingeniero industrial, especializado en GIRSU, ¿sí? Y también en residuos industriales y peligrosos. Es consultor experto en gestión de residuos del BID y del Banco Mundial. Es docente de posgrados en el ITBA. Bueno, espero que no haya causado tanta gracia su currículum, pero bueno, es una buena nota para la mañana. Aparte es el presidente de ARS, la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos, una institución muy importante de esto en Argentina y también en el mundo. Les pido por favor los micrófonos, si pueden desactivarlos. Y bueno, con roles internacionales en la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, y además, bueno, tiene una trayectoria muy, muy larga en el SEAMSE, que es para nuestros colegas del interior, Coordinación Ecológica del Área Metropolitana, en el área metropolitana de Buenos Aires y también otras zonas de la provincia, con muchísima experiencia en el tratamiento de residuos y bueno, un emblema a nivel nacional. ¿Sí? Avance de página. Como ya les comenté, voy a ir muy rápido, ya sabemos quiénes somos después de 9 encuentros, y ya hemos recorrido los distintos aspectos de la economía circular, desde una visión general hasta desde la separación de residuos, la ¿Tienes tus compostaje, auriculares? compostaje. Les pido por favor los micrófonos a los participantes, si los pueden apagar. Gracias. Ahí estamos. Bien. Así que me voy a avanzar rápido, ya que Marcelo nos deja a las 10 de la mañana, pero estamos grabando esta reunión y vamos a subirla a nuestro sitio web y a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver los colegas que no han podido participar hoy. Así que paso ahora directamente a la presentación de Marcelo. Ya hice, disculpa el apuro en la introducción, Marcelo, pero si querés agregar algo más de lo que he comentado, bienvenido. Muchas gracias, Sergio, gracias por la presentación y les tengo que pedir mil disculpas por tener que retirarme, estar estrictamente a las 10 de la mañana. Realmente tengo un compromiso que antes no tenía previsto y por eso tuve que acelerar. Bueno, la temática que me pidió Sergio que charláramos hoy es acerca de la disposición final de residuos sólidos urbanos. Yo lo sintetizo como última e inevitable etapa en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos porque así lo es. La siguiente, por favor. En la siguiente esquema o diagrama de flujo podemos apreciar muy sintéticamente cómo estaría conformado un sistema actual de gestión de residuos con distintas alternativas donde ustedes pueden apreciar en lo que sería el centro, de las columnas del centro arriba, la disposición final. Esto sería dentro de lo que hace a la jerarquía de residuos. Ustedes saben muy bien, seguramente ya lo han visto hasta ahora. La siguiente imagen, por favor. La disposición final
se encuentra hoy en el último lugar como intención de gestión en cuanto a los principios de la jerarquía de gestión de residuos, la economía circular y demás. Lamentablemente en nuestro país todavía hoy hay un 40% de los residuos sólidos urbanos que no están siendo adecuadamente gestionados y terminan en basurales a cielo abierto, con lo cual estamos un paso detrás en muchas de nuestras ciudades, de nuestro territorio nacional, por debajo de lo que sería la jerarquía de residuos, ¿no? Es decir, la jerarquía plantea la prevención, la minimización, la reutilización, el reciclaje, la recuperación energética, finalmente la disposición final, y no está, porque obviamente es algo que se trata de evitar bajo cualquier punto de vista, la disposición en un basural a cielo abierto. Y como les digo, lamentablemente, como una tarea pendiente de nuestro país, hay un 40% de los residuos que hoy continúan siendo enviados mal gestionados y son dispuestos en un basural a cielo abierto. Como Sergio ya les comentó, y seguramente ya han visto los conceptos de economía circular, ustedes saben muy bien que el relleno sanitario dentro de lo que es la economía circular es un elemento necesario dentro de estas prioridades o jerarquías. Se encuentra en última posición. Obviamente tenemos que tratar de mantener todo lo posible los materiales dentro del ciclo biológico como del ciclo técnico. Eventualmente, si no se puede valorizar en estas instancias, debe ser valorizado o puede ser valorizado energéticamente, y finalmente, si no hay esta posibilidad, podría ir a disposición final, y siempre cuando hablamos de disposición final, la prioridad es que se trate de un relleno sanitario con recuperación energética o con recuperación de biogás para la producción de energía, ¿sí? Siguiente, por favor. Esta es lo que les comentaba. A líneas generales podemos hablar que hay un 43% de los residuos que al día de hoy continúan siendo inadecuadamente gestionados en todo el territorio de nuestro país. Un 40% aproximadamente lo manejamos dentro de SEAMSE, para todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Hay un 17% de los residuos que también son apropiadamente gestionados mediante distintos niveles técnicos de relleno sanitario en muchas de las ciudades capitales de nuestro territorio nacional, y de esta forma se compone el total de la gestión de los residuos en nuestro país. La siguiente. En cuanto a la definición de relleno sanitario, podemos utilizar la definición que estableció el Cuerpo de Ingeniería Civil de Estados Unidos, o la Asociación de Ingeniería de Estados Unidos, pero podemos encontrar distintas definiciones. Simplemente podemos decir que un relleno sanitario es una obra de ingeniería que tiene por objeto confinar los residuos en el menor espacio posible, sin que estos residuos tengan contacto o afecten al ambiente, y que tengan una aceptación pública y sea económicamente viable. Ese sería el concepto general detrás de la definición de relleno sanitario. Siguiente, por favor. Para que tengan un contexto general o una situación de cómo se está gestionando los residuos en otras partes del mundo, yo les traje acá algunas referencias tanto de Estados Unidos como de Europa, donde podemos apreciar en el caso de Estados Unidos que la situación es bastante dispar, dependiendo fundamentalmente de la región en la cual estemos hablando. Pero podemos sintetizar en líneas generales que, por ejemplo, los estados que se encuentran al este tienen menor componente de disposición final,
que los que están en el centro, que es donde mayormente se apela a la disposición final, y después en los estados del oeste también tienen un componente de disposición final importante, apelando mucho también a al reciclaje. En cambio, en los estados del este son los únicos lugares donde se cuentan con plantas de waste to energy. En Estados Unidos hay aproximadamente unas 80 plantas en total de waste to energy, y fundamentalmente están localizadas en la zona, digamos, de los territorios de los estados del este, ¿sí? La siguiente imagen nos resume el promedio de todo lo que es Estados Unidos, donde podemos ver que prácticamente el 53% de los residuos hoy en Estados Unidos están siendo destinados a relleno sanitario. Hay un 25% de estos residuos que están siendo objeto de algún tipo de tratamiento de reciclaje, un 10% de compostaje, y un 12% aproximadamente es destinado a plantas de waste to energy. Siguiente, por favor. En el caso de la Unión Europea, el comportamiento es aún más dispar. Podemos apreciar claramente de izquierda a derecha cómo varía el componente de gestión de residuos en los distintos estados que forman parte de la Unión Europea. De izquierda a derecha tenemos los estados que primero formaron parte de la Unión Europea, y podemos decir que son los de mayor nivel adquisitivo, poder adquisitivo, donde ahí vemos claramente que el componente waste to energy y reciclaje son los predominantes, ¿sí? Y a medida que nos desplazamos hacia la derecha, va tomando mayor preponderancia el uso de relleno sanitario, en detrimento tanto de waste to energy como de compostaje, ¿no? En este contexto general, podemos decir que el promedio de los 28 miembros de la Unión Europea, hoy por hoy hay un 23% de los residuos que están siendo gestionados o están siendo destinados a relleno sanitario, un 28% que está yendo a ser tratado en plantas de waste to energy, y un 47% que es objeto de reciclaje. Piensen que en toda la Unión Europea existen leyes de responsabilidad extendida de productores, o también conocidas como ley de envase, y eso facilita y propicia y viabiliza económicamente la gestión de recupero de todos los materiales factibles de ser reciclados, ¿sí? La Unión Europea ha establecido ya muchas normativas desde el año 75 a la fecha, donde va poniendo límites a la cantidad de residuos que pueden ir a disposición final, el tipo de residuos que pueden ir a disposición final. Se han ido incorporando nuevos impuestos, nuevas tasas, que lo que hacen es penalizar la tecnología de disposición final en pos de beneficiar las técnicas tanto de tratamiento como de waste to energy, en línea con el objetivo que tiene la Unión Europea de alcanzar los conceptos de economía circular. Y es por eso que los Estados miembros que aún hoy continúan con un uso intensivo de relleno sanitario tienen objetivos muy específicos de ir dejando esta tecnología en pos de reciclaje, valorización energética, so pena de aplicación de multas. Si vamos a la siguiente imagen, por favor, vemos que la definición del Comité Brundtland de las Naciones Unidas establece que el desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones. ¿Con esto qué queremos decir? Que lo que básicamente generamos hoy debería ser saneado, debería ser resuelto en el plazo de una generación, de forma tal de que no impacte a las futuras generaciones. En este contexto, un relleno sanitario, siguiente por favor, para que sea sostenible, debería contar con una buena planificación, un buen diseño,
obviamente llevar adelante una buena operación y tener previsto el cierre del relleno sanitario. ¿Cómo hacemos para llevar adelante esto? ¿Cómo logramos esa planificación? Bueno, básicamente lo que apuntamos es llevar adelante esta planificación o tener en cuenta todos los aspectos que requieren la planificación, y entre ellos podemos mencionar los objetivos de esta planificación para minimizar los riesgos hacia la salud pública. Es decir, el objetivo principal de un relleno sanitario es no afectar la salud pública, fundamentalmente, ni al ambiente. Entonces, para eso tenemos que apelar a una adecuada planificación que debemos tomar y llevar adelante y tener en cuenta durante todas las etapas del relleno, desde el momento mismo de la idea de llevar adelante la tecnología, desde el momento de la búsqueda del predio, el diseño, la operación y después finalmente el post-cierre. Entonces, el objetivo también es maximizar la aceptación de la comunidad o aceptación pública, minimizar los impactos ambientales en todas las etapas, minimizar obviamente los costos y asegurar un financiamiento. Esta planificación, insisto, es de tipo estratégica. Entonces, nosotros tenemos que fijar cuáles son los estándares ambientales que necesitamos o que requerimos para el desarrollo del relleno sanitario que querramos establecer. Y de esa manera podemos minimizar los riesgos al entorno y al ambiente, ¿no? Hay que considerar todo lo que son las estructuras legales y regulatorias, es decir, más allá de lo que nosotros querramos desarrollar o tecnológicas. Si pueden apagar el micrófono, me ayudan a concentrarme, gracias. Entonces, considerar todas las regulaciones. ¿Por qué? Porque hay veces que las normativas locales establecen regulaciones y son las regulaciones o los estándares técnicos que fijan esas regulaciones a los cuales nos debemos adecuar, ¿no? Pero en el caso de que no existan esas regulaciones, deberíamos ir por el estándar de la técnica vigente y más actualizado, más ayornado, con el objetivo de, insisto, minimizar cualquier tipo de riesgos. Esto implica, obviamente, la aceptación y la obtención de todos los permisos que sean requeridos, ya sean a nivel nacional, provincial o municipal. Y después, finalmente, todo eso se va a ver reflejado en la elaboración de los pliegos de licitación, que van a ser los que nosotros utilicemos para llevar adelante la licitación o el proceso de contratación para el desarrollo del diseño, construcción y operación del relleno sanitario. Es fundamental trabajar muy a conciencia el tema de los pliegos, porque ahí está establecido todas las aspiraciones que nosotros tenemos, ya sean desde el tipo o desde el punto de vista específicamente o estrictamente técnico, como de las condiciones operativas, cómo debe operarse el relleno sanitario, penalidades ante incumplimientos en cuanto a la operación o a determinados estándares que nosotros queremos, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de la planificación, como les mencionaba, deberíamos tener un contacto estrecho con la participación de la comunidad para lograr la aceptación pública y evitar de esta manera lo que se conoce como el efecto NIMBY, que es Not in My Backyard, es decir, esa oposición a el desarrollo de emprendimientos que es muy frecuente, no solo en instalaciones de gestión de residuos, sino en otro tipo de instalaciones como plantas de tratamiento de aguas cloacales, centrales de generación de energía. Es decir, ese efecto NIMBY ocurre en muchas actividades, no solo en la gestión de residuos. Obviamente, tener un vínculo estrecho con las autoridades regulatorias nacionales, provinciales y municipales,
conocer quiénes van a ser los usuarios del servicio, tener un contacto estrecho con el sector privado, con el sector informal, hoy por hoy tan importante por cuanto hay muchos recicladores informales, en muchos casos viviendo de los residuos o que forman parte del sistema de gestión de residuos de las ciudades. Entonces hay que tener una mirada inclusiva, abarcativa de esta gente, siempre procurando, desde mi punto de vista, la inclusión social a partir de la generación de empleos verdes genuinos, ¿no? Después, tener vínculos con las ONGs o los organismos no gubernamentales y con la comunidad organizada de cada una de las regiones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el momento que vamos a llevar adelante el diseño o planificar el diseño de un relleno sanitario? Básicamente, debemos conocer la población a servir, la cantidad y calidad de los residuos. Esto es fundamental, es decir, si no sabemos qué es la materia prima o cuál es la materia prima que nosotros vamos a gestionar, difícilmente vamos a poder saber qué tipo de tratamiento debemos afrontar y con qué capacidad. Entonces es fundamental llevar adelante estudios de calidad y composición de residuos y tener una estadística clara de cuál es la generación, si hay alguna oscilación o frecuencia o ciclos de producción de esos residuos, si se produce más en el verano que en el invierno, por ejemplo, porque se trata de un área turística, etc. Entonces, esa información, junto con la información de conocimiento, si existe una recolección selectiva, qué tipo de recolección se está llevando adelante, en qué horario, con qué frecuencia, todo eso nos va a dar la información base junto con la información climática para determinar cuál es la masa crítica que nosotros debemos gestionar en el periodo determinado que nosotros queremos abordar. Es decir, si queremos desarrollar un relleno sanitario para resolver la problemática por un periodo de 10 años, de 20 años, toda esta información nos va a dar el volumen de información necesario para llevar adelante las decisiones que debemos afrontar. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los estudios que debemos llevar adelante? Bueno, fácil y rápidamente, una vez que se ha tomado la decisión de llevar adelante un relleno sanitario, es probable que se cuente con uno o más predios con potencial suficiente como para ser destinados al emplazamiento del relleno sanitario. En ese caso debemos hacer un reconocimiento ocular del predio para saber cuál es la situación, qué tipo de morfología tenemos, si está afectado, si ha sido objeto de algún tipo de actividad industrial previa, por ejemplo, que ha dejado alguna contaminación, o simplemente se trata de un predio virgen. Debemos conocer cuál es la hidrogeología, las características del suelo de ese lugar, contar con imágenes satelitales. Hoy por hoy, en la antigüedad hablábamos de cartas IGM, hoy por hoy eso fue reemplazado por información digital, de información de imágenes satelitales, un reconocimiento del área para saber, por ejemplo, si hay interferencias, si hay líneas de alta tensión, si hay líneas de ferrocarril, carreteras, gasoductos, oleoductos de algún tipo, etc. Siguiente, por favor. Debemos hacer entonces estudios preliminares de cada uno de estos predios para después, con el análisis de cada uno de ellos, hacer una matriz y que nos permita determinar cuál es el mejor sitio para el emplazamiento. Esto siempre desde el punto de vista teórico. Piensen que no siempre tenemos esta posibilidad de decir, bueno, voy a hacerlo el proceso con 3 predios, voy a seleccionar el mejor. La realidad es que la práctica nos indica que contamos con un predio y nos tenemos que adecuar y arreglar con ese predio. Entonces, desde ese punto de vista, hay que hacer adecuaciones de tipo técnico que siempre son factibles de realizar en muchos casos, para suplir falencias de alguna índole,
¿no? Pero si pudiéramos tener el ideal de desarrollar estos análisis en distintos predios, deberíamos desarrollar estudios preliminares en cada sitio, de proyectos para cada uno de los sitios, un cómputo y presupuesto para cada uno de estos lugares, desarrollar un preestudio de impacto ambiental y después con todo eso de llevar adelante una evaluación y decidir cuál es el mejor predio, ¿sí? Siguiente, ¿cuáles son los aspectos que deberíamos tener en cuenta para una localización apropiada? Bueno, básicamente la distancia de transporte, es decir, piensen que lo mejor es que el relleno esté alejado de la zona urbana. De hecho, hay muchas normativas que establecen un mínimo de distancia entre el límite del ejido urbano y el punto donde vamos a desarrollar el relleno sanitario. Entonces, esa distancia es importante porque implica un costo de transporte, es decir, todo el sistema de recolección, el sistema logístico de recolección, tiene que afrontar ese costo de transporte hasta el punto de disposición. Dependiendo de la distancia, en algunos casos incluso es necesario el desarrollo de algún tipo de estación de transferencia. Entonces, también es importante conocer cuál es la cantidad o la superficie de terreno que tenemos disponible, la posibilidad de expandir ese terreno a futuro en la medida que continúe existiendo la necesidad de desarrollo de nuevos módulos o de ampliación de los módulos. Debemos conocer cuáles son las vías de acceso. Fundamentalmente lo que se persigue es contar con más de una vía de acceso para tener un plan B ante cualquier inconveniente de una interrupción, por ejemplo, en la vía de acceso principal, tener siempre un camino secundario y garantizar de esa manera la operatoria permanente de la gestión de residuos, que ustedes saben muy bien que se opera normalmente las 24 horas del día, los 365 días del año, independientemente de las condiciones climáticas, políticas, etcétera, etcétera. En general hay normativas que establecen la distancia mínima a aeropuertos, zonas pobladas, como les decía, áreas de recreación. Es muy importante también conocer el aspecto hidráulico de la región, es decir, cómo se comportan los drenajes, cuál es la cota de inundación actual y futura. Siguiente, por favor. Hay que hacer estudios hidrogeológicos, es decir, para determinar la profundidad de los acuíferos, primer acuífero, segundo acuífero, esto dentro de los estudios hidrogeológicos, y con toda esta información nos va a permitir llevar adelante junto la siguiente, con la información del relevamiento topográfico que nos permite conocer la topografía, vinculado eso al próximo aspecto que es los estudios de suelo, nos va a permitir conocer toda la información para saber cuál es la morfología, por ejemplo, qué tipo de suelo, la siguiente, qué tipo de suelo tenemos, a qué profundidad, junto con los estudios hidrogeológicos nos va a permitir determinar a qué profundidad podemos excavar, si es que podemos excavar, y con todo eso nos va a permitir desarrollar el proyecto y sobre esa base determinar qué tipo de relleno y qué tipo de metodología vamos a aplicar. Siguiente, por favor. Dentro de los rellenos tenemos tres tipos de rellenos, fundamentalmente. El relleno sanitario, que es el cual estamos hablando o que nos ocupa en esta presentación. El relleno de seguridad, que es para residuos de tipo peligroso o especiales, depende de la normativa, y el relleno para residuos inertes o áridos, que nosotros prácticamente no lo usamos, pero sí se utiliza en Europa. Siguiente, por favor. Dentro del relleno sanitario tenemos tres tipos de rellenos, o podemos desarrollarlos junto con toda la información que hemos recabado previamente, podemos determinar si se puede aplicar alguna de las metodologías directas que estamos viendo ahora, o como suele suceder, una mezcla de todas estas.
el método de área, método de trinchera y método de depresión. Siguiente. El método de área es cuando la profundidad del acuífero no nos permite hacer una excavación del módulo, de forma tal de que debemos partir de la cota de terreno natural hacia arriba, y es por eso que se denomina método de área. El siguiente es el método de trinchera, donde sí ahí tenemos posibilidad de excavar el suelo, por cuanto tenemos el acuífero, ya sea un freático o un primer acuífero a determinada profundidad, y nos permite hacer una excavación, aprovechar este suelo para utilizarlo luego durante la etapa de operación, y de esa manera maximizamos la capacidad del relleno sanitario. El siguiente sería la modalidad de vaguada o depresión, que es muy utilizado en muchos casos en Brasil, por ejemplo, o en algunas partes de Europa, donde lo que se hace es rellenar algún valle o una cantera, una zona de explotación de una montaña, por ejemplo, no una cantera como concebimos nosotros en la pampa húmeda, donde se hace un pozo o una excavación, sino una cantera donde se explotó un material en una ladera, en una montaña. Entonces lo que se hace es reconstituir la morfología de esa montaña a partir del desarrollo de un relleno sanitario. Esto es muy común en Brasil. Lo más común, como les digo, es que sea un mix de varias de estas metodologías. El más común es una mezcla entre el método de área con el de trinchera. Siguiente, por favor. Dentro de los rellenos sanitarios tenemos rellenos sanitarios de baja densidad, de media densidad, de alta densidad con trituración previa o disposición con balas. Todas estas cuestiones de la densidad van a depender fundamentalmente del tipo de proyecto, del tirante de residuos que vayamos a utilizar para el desarrollo del relleno, y fundamentalmente y más importante, el equipamiento que utilicemos durante la operación del relleno. Es decir, si contamos con equipo apropiado y específico para la gestión de un relleno sanitario, como es una topadora sobre orugas, como es un compactador de residuos, vamos a lograr valores de densidad media a alta. En el caso de que no tengamos equipos de estas características, vamos a tener una densidad media en el mejor de los casos o baja. El hecho de contar con mayor densidad de compactación nos va a permitir maximizar la capacidad del relleno sanitario y de esta manera extender su vida útil, de forma tal de que metemos en la menor superficie posible la mayor cantidad de volumen de residuos. Cuando hablamos de una densidad alta, estamos hablando, en el mejor de los casos, como un objetivo teórico, una densidad de 1.1 toneladas por metro cúbico, por ejemplo. Si hablamos de densidad media, estamos hablando de 0,7, 0,75 y baja de 0,5, ¿sí? Cuando hablamos de disposición con balas es porque previamente la gestión de los residuos implicó el tratamiento en una compactación, la conformación de un fardo. Este fardo puede o no ser envuelto para luego ser dispuesto. En el mejor de los casos, apelando a esta tecnología, podemos estar logrando una densidad de 0,8, 0,9, no más que eso. Siguiente, por favor. En cuanto al paquete de impermeabilización del módulo, que tiene que llevar hacia adelante tanto en la base como en los taludes del módulo, esta es una imagen que quizás es la más sencilla de todas, que se persigue la impermeabilización según el estándar de la técnica vigente de un concepto multibarrera. Es decir, el concepto multibarrera es llevar a cabo la impermeabilización con mínimamente dos componentes, uno natural, constituido por una barrera de arcilla de no menos de 1 metro con una permeabilidad de 1/10 a la -7 centímetros por segundo, y una barrera sintética constituida por una geomembrana, que hoy por hoy el mínimo sería de 1.5 milímetros de polietileno de alta densidad, que es la geomembrana
o el material de geomembrana que da cuenta de una idoneidad ante la agresión química de un relleno sanitario. Sobre esto iría una capa de cobertura de esta geomembrana para evitar el deterioro o que se perjudique esa membrana, y recién ahí, a partir de ahí, se va a disponer el residuo. La siguiente, por favor. Cuando diseñamos un relleno sanitario debemos determinar no solo la capacidad general del módulo, sino que debemos planificar cada una de las etapas de gestión de ese relleno, dividiendo el predio, ya sea en módulos, si va a haber más de uno o un único módulo, y dentro del módulo en sectores y celdas, es decir, las celdas es la menor unidad operativa, que la podemos determinar, por ejemplo, para un día o para una semana. Todo va a depender de la cantidad de residuos que vayamos a recibir a diario y con qué periodo de recepción, es decir, si se va a operar las 24 horas, si se va a operar durante una cantidad de horas determinadas, etc. Hay que establecer un área de atenuación o de mitigación, que sería en la periferia del módulo, normalmente constituida por una barrera de arbolado, que puede ser entre bolillo, de forma tal de lograr una desvinculación del exterior del predio con el lugar donde estamos llevando adelante la disposición final, a fin de, en primera instancia, evitar la visual del exterior hacia las actividades, y de esa manera precondicionar a la gente a que si ve residuos huele mal, hacer una barrera de contención de cualquier volado que puede haber, por ejemplo, y de ser también un filtro ante el potencial de dispersión de olores, ¿no? Entonces, dentro de este cálculo debemos también tener todo el diseño del paquete de impermeabilización, como les decía, tanto de base y taludes como de la cobertura. Debemos ver si tenemos suelo disponible como para llevar adelante la explotación de ese suelo en una cantera, cuál es el balance de suelo del proyecto, si vamos a tener que traer suelo del exterior o con el suelo que tenemos ahí nos alcanza, prever los drenajes para el escurrimiento de las aguas pluviales, por ejemplo, todo el sistema de captación del líquido lixiviado y también todo el sistema de extracción del biogás, por ejemplo. Siguiente, por favor. Esta es una imagen típica de un módulo donde tenemos separado o determinado dentro de un único módulo 4 sectores, y a su vez dentro de los 4 sectores cada una de las celdas. Lo siguiente, por favor. Entonces, lo que se hace es comenzar a excavar en uno de los sectores, por una cuestión de desembolso de inversiones, ¿no? Porque tranquilamente se podría hacer todo el módulo, impermeabilizar todo un módulo al mismo tiempo, pero nuestra realidad económica lo impide. Entonces desarrollamos la excavación en ese módulo, en ese sector del módulo. Obviamente lo primero que hay que hacer es el terraplén perimetral en torno a la totalidad del módulo, porque va a ser no solo el límite del módulo, sino también el camino operativo principal, y a medida que se va excavando ese sector, ese suelo lo podemos utilizar tanto para la confección de nuevos caminos como para la cobertura diaria y final. Todo esto siempre, insisto, dependiendo del tipo de suelo que contemos, si nos permite técnicamente ese suelo utilizarlo para determinados propósitos, ¿no? Siguiente, por favor. El proceso de impermeabilización y llevar adelante la impermeabilización de la base y taludes es fundamental. Como les decía, primero hay que ejecutar una impermeabilización con el suelo o la barrera mineral constituida por arcilla, o puede ser, si contamos con arcilla en el lugar, o se puede sustituir por una mezcla de suelo bentonito compactada, o con un geocompuesto con bentonita, y sobre eso se coloca el polietileno de alta densidad, la geomembrana específicamente que les comentaba. Siguiente. Esa geomembrana se debe ejecutar
siguiendo unos procedimientos muy claramente establecidos, que determinan cómo se ejecuta, qué temperatura, bajo qué condiciones, qué tipo de controles debemos ejecutar en cada una de las etapas de impermeabilización, en pos de garantizar en pos de garantizar la estanqueidad de esa geomembrana o esa barrera con el entorno, ¿sí? Siguiente, por favor. En cuanto al otro de los aspectos importantes de diseño es el sistema de extracción del líquido lixiviado, es decir, nosotros debemos procurar de que se trate de un relleno seco. Esto también va a estar asociado a la latitud, a las condiciones climáticas donde se desarrolla el relleno. No es lo mismo llevar adelante un relleno sanitario en la Pampa Húmeda, en Misiones o en Mendoza, por ejemplo, donde las precipitaciones y la humedad ambiental son muy diversas. Entonces en Buenos Aires, en Misiones, vamos a tener mucha cantidad de líquido lixiviado, no así en el caso de Mendoza, por ejemplo. Pero en todo caso, siempre es necesario llevar adelante un sistema de extracción del líquido lixiviado de forma tal de que tengamos el relleno lo más seco posible. Para eso se pueden hacer drenajes o sistemas de drenaje en la base del módulo, o se pueden hacer sumideros de extracción de líquido lixiviado. Siguiente, por favor. En cuanto a las fases de operación, que es lo interesante de todo el desarrollo, siguiente, podemos mencionar, como siempre, la planificación. Para mí la planificación es algo fundamental. Sin planificación vamos a ir moviéndonos en forma errática y el resultado no va a ser el óptimo, claramente. Entonces hay que, insisto, tener una adecuada planificación desde el momento mismo de decir voy a llevar adelante el desarrollo de un proyecto hasta su finalización y cierre y poscierre. En primera instancia debemos determinar cuál es el predio que vamos a emplear. A partir de ahí se coloca el cerco perimetral para evitar el ingreso de personas extrañas a la operación. Debemos construir en primera instancia la red de pozos de monitoreo, usando parte de los pozos de monitoreo que debíamos haber utilizado en etapa previa para hacer una línea de base. Entonces, de esta manera conformamos la totalidad de la red de monitoreo. Después construimos los terraplenes perimetrales al módulo, que va a ser el camino principal de circulación por la obra. Construimos la oficina de balanza, que es absolutamente fundamental contar con las balanzas y que estén funcionando bien, obviamente, porque esa va a ser la información que nos permita a nosotros conocer la cantidad de toneladas de residuos que recibimos, conocer y seguir la evolución del relleno en cuanto a la capacidad remanente, conocer la cantidad y la frecuencia en la cual fuimos recibiendo los residuos, porque eso nos va a permitir luego modelizar la generación de biogás, por ejemplo, para llevar adelante un proyecto de biogás. Después el control de ingreso, es decir, poner una oficina de vigilancia y control de ingreso para evitar el ingreso de personas no permitidas a la operación. El desarrollo de todo el paquete de impermeabilización del módulo que ya mencionamos y que vemos a continuación. Siguiente, por favor. En esta imagen que vemos a continuación podemos apreciar hacia el fondo una línea de árboles. Antes de eso vemos el cerco perimetral. Vemos un talud que conforma lo que es el terraplén perimetral. Vemos cómo una topadora está compactando el suelo arcilloso, que sería la barrera natural, y vemos cómo también está desplegado todo el polietileno de alta densidad, que va a formar parte de la impermeabilización sintética, constituida por la geomembrana de polietileno de alta densidad. Siguiente, por favor. Esa geomembrana ya soldada, adecuadamente testeada y controlada, va a conformar este molde, imagínense un molde de budín inglés impermeabilizado, que es el relleno sanitario. Sobre esta superficie se coloca, siguiente, se coloca la capa de suelo de protección,
que no es más que suelo seleccionado en un espesor de no menos de 30 a 40 centímetros, que lo que nos va a hacer es permitir proteger esa geomembrana del daño que puede ocasionar la disposición de los residuos, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, una vez ejecutada toda esa capa de protección de la geomembrana, se desarrolla el sistema de extracción del líquido lixiviado. En este caso vemos una serie de gaviones de dren pétreo que conforma esa red de captura de líquido lixiviado, vinculado a un caño o a un sistema vertical que va a extraer tanto el líquido lixiviado como potencialmente puede ser utilizado para la extracción del biogás. Siguiente, por favor. Una vez ejecutado eso, se conforma la playa de descarga y a partir de ahí comienza a disponerse el residuo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las etapas que tenemos que tener en cuenta o qué aspectos debemos tener en cuenta durante la operación? Bueno, básicamente, insisto, por más que sea reiterativo, la planificación es fundamental, insisto, contar con recursos humanos adecuados, saber en qué horario vamos a operar el relleno, y esto va a estar asociado al horario de recolección de los residuos, horario de recolección que va a depender si lo hacemos para un solo municipio o lo hacemos para varios municipios, si todos los municipios tienen el mismo horario de recolección o no, y eso nos va a determinar cuál es el horario de operación. Materiales, hay que hacer una adecuada planificación y un cronograma de compra y adquisición de esos materiales, ya sea para la etapa de construcción, para la etapa de operación o para la etapa de cierre. Piensen que en muchos casos o durante mucho tiempo vamos a estar construyendo al tiempo que estamos operando, y hacia el final vamos a estar operando y ya comenzando el cierre. Y en simultáneo debemos operar el sistema de extracción y tratamiento de líquido lixiviado y de gases, ¿no? La balanza, como les decía, es absolutamente fundamental para conocer y generar la estadística necesaria que nos da una pauta de la gestión. Si tenemos la posibilidad de extraer suelo de la zona o del predio, hay que hacer una planificación de cómo debemos abordar esa extracción del suelo, de forma tal de tener garantizado el suelo bajo cualquier condición climática en todo momento. El sistema de transporte, captación y tratamiento de líquido lixiviado, siguiente por favor. También el sistema de captación y tratamiento del biogás. Hay que llevar adelante un programa de monitoreo de las aguas subterráneas, primer acuífero, segundo acuífero, aguas arriba, aguas abajo. Si tenemos algún curso superficial, debemos llevar adelante un monitoreo tanto aguas arriba como aguas abajo. Hay que desarrollar un programa de control de incendios, porque debemos procurar en todo momento la existencia o la generación de un incendio, ya que si se llega a producir es muy difícil controlarlo. Entonces es fundamental tener un estricto control de incendios. Hay que llevar adelante un control de vectores, roedores, aves, etcétera, que son, digamos, vectores que propician la dispersión de enfermedades y no son para nada bien vistos. Un programa de higiene y seguridad que obviamente va a depender de la actividad en la cual estemos hablando. La señalización es muy importante, sobre todo si se trata de un predio grande. Un programa de relaciones con la comunidad es fundamental para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Entonces, si nosotros tenemos la tranquilidad de que las cosas las estamos haciendo bien, acorde al estándar de la técnica y a conciencia, es muy importante que la gente lo sepa y esté al corriente de eso, de forma tal de evitar un preconcepto. Eso se acompaña de un programa de visitas donde se ve directamente cuál es la actividad. Después la certificación de normas ISO ya es digamos una exquisitez quizás que nos permite a nosotros ser auditados por terceros para dar cuenta de nuestra idoneidad y lo que estamos haciendo. Siguiente, por favor. Esto es el programa de higiene y seguridad, ya lo mencioné. Siguiente.
Programa de relaciones con la comunidad, también lo mencioné, acá está por ahí un poquito más detallado, pero en vista del tiempo vamos a la siguiente. Me interesa conocer cuáles son los equipos que debemos contar o deberíamos contar en un relleno para operarlo con propiedad. Compactador de suelo, compactador de rodillo liso, topadora sobre oruga, compactador de residuos, retroexcavadora, pala cargadora, retropala. Todos estos equipos son equipos que se utilizan a diario en el complejo ambiental o en un relleno sanitario. Obviamente, dependiendo de los recursos que contemos, vamos a poder tener toda esta dotación de equipamiento. Mi sugerencia mínimamente es tener una topadora de buena capacidad o de buena HP, de forma tal de que al menos con un equipo podamos cumplir varias operaciones. Siguiente. Acá vemos algunas imágenes de los equipos que menciono. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el compactador que digamos que es la vedette del relleno sanitario. Con este equipo es el que vamos a lograr la mayor compactación posible y de esa manera maximizar la vida útil del relleno. Siguiente. Esta es una topadora que es muy versátil, puede ser utilizado tanto para obra, distribución de suelo, como para distribución de residuos y compactación. Siguiente. Bueno, durante las operaciones el objetivo fundamental es lograr una buena compactación. Como les decía, esa compactación nos permite extender la vida útil del relleno, reduce asentamientos, reduce espacios vacíos y con eso maximiza la capacidad de recepción, minimiza una pérdida de suelo para la cobertura, evita la proliferación de roedores e insectos, reduce la posibilidad de desarrollo de un incendio, por ejemplo, y propicia o establece una base firme para el desarrollo de los caminos operativos. Siguiente, por favor. Otro aspecto fundamental de la operación es el frente de trabajo. El frente de trabajo es el área donde vamos a recibir los residuos para operarlos en la unidad de tiempo de la celda que nosotros queremos operar. Los aspectos fundamentales en este caso son las dimensiones. Cuanto más reducido es, menor contacto el residuo con el entorno, y de esa manera menor olor, menor proliferación de aves, menor posibilidad de introducción de agua de lluvia, por ejemplo, pero eso va en sintonía con la cantidad de camiones que ingresan en simultáneo al relleno. Hay que llevar adelante la cobertura, ya sea temporaria o definitiva. Hay que asegurar la transitabilidad de esa zona en todo momento por las condiciones climáticas imperantes, y hay que evitar bajo todo punto de vista los asentamientos, porque eso luego da lugar a ingreso de agua de lluvia. Siguiente, por favor. La cobertura es lo que les mencionaba, la cobertura ya sea provisoria o definitiva, y es un aspecto fundamental, ya avanzada la etapa de operación, y debe compactarse para lograr un sello hermético, debe tener una capacidad de ser impermeable a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia o la infiltración de agua de lluvia que luego nos va a dar origen a líquido lixiviado. Debe ser lo suficientemente estable como para que se le pueda transitar por encima, por ejemplo. Siguiente, por favor. Acá vemos algunos ejemplos de cobertura diaria y final que puede hacerse con suelo. En el caso de la cobertura diaria puede hacerse con un film biodegradable o algún tipo de material sintético que se puede retirar para evitar el gasto. Y finalmente la cobertura final, que va a depender siguiente de la normativa vigente o las exigencias técnicas del tipo de paquete de impermeabilización que debamos adoptar. Siguiente, por favor. El programa de control de incendios es, insisto, fundamental para evitar la existencia de un incendio. Insisto, una vez que se produce un incendio es muy difícil de controlar o de sofocar y tiene implicancias ambientales realmente complejas, con lo cual hay que llevar adelante un buen programa de control de incendios para evitar su ocurrencia. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son los controles que debemos llevar adelante? Bueno, control de ingreso y vigilancia, sistemas de autorización y registro para el pesaje de los vehículos, control de vectores, control de olores, ruidos, dispersión de polvo, el tratamiento de líquido lixiviado y el tratamiento de gases, el monitoreo de las aguas subterráneas y superficiales, la erosión de la cobertura, el control y monitoreo y mantenimiento de balanzas, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las instalaciones conexas que hay en un relleno sanitario? Bueno, el edificio de control de ingreso, la vigilancia, el cerco perimetral, la oficina de admisión y la balanza, el control de calidad de los residuos que están ingresando, planta de tratamiento de lixiviado, planta de tratamiento de gases, bueno, equipo Lavarroya ya es una sofisticación, toda la red de monitoreos, los caminos permanentes y temporarios, y el obrador donde se hace el mantenimiento de los equipos. Así que la siguiente es el agradecimiento. Creo que llegué absolutamente en tiempo y forma, así que tenemos tiempo para 2 preguntas si quieren, y los tengo que dejar. Mi agradecimiento por la invitación y poder, aun cuando fue muy rápido, expresar los conceptos de gestión de relleno sanitario. Excelente, Marcelo. Voy a aprovechar, más allá de agradecerte, para pasarte un par de preguntas rápido, y bueno, ya sos libre. Graciela Juárez, del municipio de La Rioja. ¿Se puede planificar un predio de relleno al lado de un basural a cielo abierto? Tenemos un predio ocupado al 50% y libre el resto. Sí, dependiendo siempre de la superficie disponible que tengan y no impactada, sí se puede hacer. La salvedad en este caso es que deberían llevar adelante una buena delimitación de lo que fue el basural del nuevo predio. Primero lo que hay que hacer es controlar ese basural, transformarlo en una zona de operación lo más prolija posible, es decir, cercarlo, acumular los residuos, tratar de compactarlos, darle una cobertura, de esa forma tornar de un basural a cielo abierto a un vertedero controlado, ¿sí? Y al mismo tiempo que desarrollar la obra de ingeniería para el nuevo relleno sanitario o el nuevo módulo de disposición final, y sí establecer una red de monitoreo de las aguas subterráneas, tanto para el basural como para el nuevo predio, de forma tal de que se pueda monitorear si hay algún impacto del basural que no se le atribuya luego a la operación del relleno sanitario. Perfecto. Y una última pregunta, para no demorarte, y después podemos responder vía mail. Yo recojo las preguntas si hay más y te las envío. Los días de lluvia, pregunta Matías, ¿cómo operan cuando se dificulta el movimiento de camiones en la descarga en el relleno? ¿Se descarga en otro sector? ¿Cómo hacen? No, vos lo que tenés que garantizar es que esa frente de descarga y los caminos operativos estén en condiciones de transitabilidad bajo cualquier circunstancia o cualquier condición climática. Por eso es tan importante contar con una buena planificación y suministro y acopio de materiales, porque si vos tenés un camino de tierra, por ejemplo, donde la carpeta de rodamiento está constituida por piedra partida o por escombro, cuando empieza a llover y tenés 30 días de lluvia, que sucede, el material desaparece con la circulación. Entonces vos tenés que tener asegurado ese suministro, ya sea de piedra partida, de cascote, de forma tal de que vos lo vas agregando permanentemente en las carpetas de rodamiento de los caminos, y de esa manera asegurar la circulación. No podés tener un plan B de un frente alternativo, porque ahí si no se te empieza a descontrolar el relleno. Vos tenés que tener una buena planificación. ¿Corresponde operar en este sector? Bueno, en ese sector se opera bajo cualquier condición climática. Excelente, Marcelo. Bueno, te dejamos libre ya. Muchísimas gracias. Seguramente vamos a aprovechar y robar tiempo a alguna futura reunión, porque la verdad que bueno, este módulo es muy rico y muy profundo para tratarlo en una hora, pero ha sido sumamente valioso para todo el camino que recorrimos. Así que... Gracias, Sergio. Gracias por la invitación y me despido de todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Marcelo.
Bueno, como les decía, Marcelo se tuvo que retirar, tenía otro compromiso muy rápido, así que no tenemos más tiempo para otras preguntas, pero sí pueden volcar las preguntas en el chat y se las respondemos vía mail. Ya terminamos hoy el 9º encuentro y tenemos un último encuentro planeado para el 1 de julio, donde vamos a compartir experiencias de distintos municipios. Así a modo, como ya vimos de Rafaela, tenemos otros municipios que nos van a contar la experiencia que han tenido en implementar sistemas GIRSU y de economía circular. Así que bueno, ya los dejamos entonces. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, podemos charlarlo acá. Si no, ya nos despedimos y nos vemos el próximo. Si quieren pueden poner micrófonos. Buenísimo. Entonces, les agradezco a ustedes muchísimo la participación y nos vemos el próximo 1 de julio. ¿Sí? Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana. Saludos, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que Sergio, lo hayan disfrutado. Sergio, no te olvides de ver el tema para las plantas que necesito para el predio, la disposición del predio. Te pedía que me aconsejara, Sergio. El tema de las especies, ¿sí? Sí. Perfecto. Déjame ver tu comentario acá, era uno de los primeros, me parece que me lo El salté. primero, Sergio, el primero. Esteban Zárate. Sí. Sí, a mí también me interesa la forestación arriba del relleno sanitario. Y Perfecto. si es posible poder ver este video por web, así lo pueda pasar. Sí. Sí. En breve, calculo que en el fin de semana ya lo subimos, como subimos todos los webinars, y estará disponible ahí este video, y vamos a responder vía mail estas preguntas que están en el chat. Ahí pasé el canal de YouTube, que vean los avances también. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Marcelo, la verdad que es un experto. La verdad que la profundidad de la información es impresionante. Aparte de una experiencia de muchísimos años del SEAMSE. Así que, como ustedes ven, estamos trayendo expertos de distintas partes del país que nos están aportando mucho. Y bueno, espero que sea inspiración para sus municipios y departamentos, lo que se puede aplicar. Muchas gracias, y buen fin de semana otra vez.